Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias. Nos das la oportunidad, Señor, de estar en esta tarde, también en este lugar, para meditar en tu palabra, para alabar tu nombre, Señor, y para agradecerte todo lo que has hecho, Señor. Sin ti, nada de lo que vemos, Señor, podría ser. Sin ti, Señor, ni siquiera nosotros estaríamos aquí, Señor, así que todo te lo debemos a ti. Te rogamos ahora, Padre, que tengamos el discernimiento y la disposición en el corazón para entender el mensaje que el Espíritu Santo tiene que darnos en esta tarde, Señor. Y podamos, Padre, comprender las palabras que el apóstol le da a la iglesia, Señor, deseando o esperando ver una actitud, Señor, diferente entre el pueblo. Así que estamos delante de ti, Señor. Habla a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Después de todas las lecciones, por lo menos que Pablo les ha dado ya acerca de las verdades que la iglesia de Corinto estaba presentando, hermanos, Pablo sigue, pudiéramos pensar a lo mejor con un dedo, hermanos, indicando falta por falta a cada uno de los integrantes de la iglesia. Si Pablo estuviera aquí, hermanos, no sé, a mí sí me visualicé esto. Cuando el Señor indicó que teníamos que estudiar primero a los Corintios, hermanos, yo sí le dije al Señor, ¿en serio quieres decirnos algo? O sea, no porque no lo puedes hacer, pero vas a usar, porque pues nada más falta que diga nuestro nombre aquí, Señor, por todo lo que estás diciendo que la iglesia tiene que corregir. El problema, hermanos, es que algunas iglesias, algunos lugares, algunos cristianos, hermanos, damos por hecho que una vez, hermanos, salvos, ya no tenemos que preocuparnos de nada. Hermanos, y siendo salvos, ahora somos doblemente responsables por tener la comprensión de lo que la palabra de Dios está indicando de nuestro testimonio. No porque nos lo están diciendo, sino porque además la palabra de Dios nos lo está revelando. Y luego aquí, hermanos, que Pablo se lo está diciendo a la iglesia. Muy diferente. No sé si podemos recapitular, hermanos, todo lo que Pablo habla o habló en el recorrido que tuvimos a la epístola a los romanos. Fue bien diferente. Fue muy diferente a lo que Pablo está diciendo aquí. Aquí Pablo no ha dejado de decirles, esto están haciendo mal. Esto están haciendo mal. Vamos a encontrarnos, hermanos, más adelante, que Pablo tiene que levantar la voz para defenderse, porque ya no le gustó a la iglesia escuchar lo que Pablo está diciendo. Y en las dos cartas a los Corintios, hermanos, Pablo tiene que poner un capítulo para hablar de la autoridad que tiene él para decir las cosas. Y porque algunos incluso lo habían señalado de, Pablo no tiene el derecho de decirnos esto. Aquí la pregunta es interesante, hermanos. Fueron de parte de la iglesia. ¿Se acuerda? El liderazgo de Chloe mandó a alguien a buscar a Pablo para que Pablo pudiera ayudar a dar dirección a las fallas que estaban teniendo en la iglesia. Y de repente, hermanos, la iglesia se ve envuelta en conflictos, en chismes, en problemas, en inmoralidad, en robo, hermanos, en borracheras. Y era la iglesia. Así que naturalmente Pablo no les está hablando bonito. Fíjense cómo le dice ahora en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo está diciendo, ustedes tienen un comportamiento de aquellos que no son cristianos. Se refiere directamente al comportamiento de una persona que está en la carne, que no ha nacido de nuevo. Un niño en Cristo apenas se está conociendo, pero no ha tomado una decisión firme. Y eso se lo dice a la iglesia, hermanos. Ustedes tienen un comportamiento, iglesia de Corinto, vergonzosa. ¿Cómo no se iban a enojar, verdad? Y después dice en el 2, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Después de todo lo que trabajé, recordemos que esta iglesia, hermanos, fue establecida por el ministerio de Pablo, ahí en Hechos 18, lo puede usted ver. Sin embargo, Pablo dice, en ese entonces tuve que hablarles así, darles lechita. Y después de todo este tiempo que ha pasado, ¿qué creen?
siguen igual. Hermanos, nosotros nunca vamos a madurar y podemos pasar años en una iglesia, pero si no empezamos a entender la palabra como Dios lo está diciendo y exigiendo de nuestra parte, y si no empezamos nosotros a comprometernos a servir, hermanos, solo estaremos tomando leche. No importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia. Si usted no mete las manos, si usted no es parte del servicio, si usted no comparte el evangelio, si usted no tiene su tiempo devocional, si usted no se preguntaba, mi hermana hace ratito, ¿verdad? ¿De verdad estamos gozosos? Decía un pastor, pues avísele al rostro, ¿verdad? Para que se vea que sí estamos gozosos en el culto. Pero tenemos que aprender a entender esto, porque aún, dice el versículo 3, porque aún sois carnales. Les está faltando la parte principal del cristiano, habiendo entre vosotros, y mire la actitud que tienen. Yo creo que si Pablo hubiera sido mexicano, se hubiera dicho, se comportan como chiquitillos. Mire, hay entre vosotros, en la iglesia hay celos, hay contiendas, hay disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Están teniendo un comportamiento totalmente inmaduro. Hay celos, que si el hermano mejor que yo, que si la hermana que yo, que él canta, que yo sirvo, que él predica, que él dirige, y empieza a haber una cantidad de problemas. Y dice Pablo, eso es de niños, es de carnales. Porque diciendo el uno, y ahora se va, hermanos, con lo que inició la carta, se acordará usted en el capítulo 1. Ciertamente dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No sois carnales, hay algo. Ya pusieron sus ojos en el hombre. Hermanos, Pablo no lo dice, pero su reclamo es prácticamente, ¿quién estuvo en la cruz? ¿Pablo? ¿Quién estuvo en la cruz? ¿Apolos? No, ninguno de los dos. Entonces dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ni siquiera dice quién, qué. ¿Y qué resulta que son servidores? No se trata, hermanos, de que Pablo o Apolos sea la iglesia de Pablo, sea la iglesia de Apolos, porque ellos solo son servidores, por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué significa? Nos trajeron el mensaje, punto. Y según lo que a cada uno concedió el Señor. Y nos da, por lo menos Pablo, la historia de la iglesia. Yo planté, recordemos que la iglesia la estableció el apóstol. Apolos llegó predicando, hermanos, allí a esa zona también. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué significa esto? Fui usado por Dios. Y llegó Apolos y fue usado por Dios. Pero toda la obra y todo el trabajo es de Dios. Toda la iglesia es del Señor. Hermanos, y cuando entendemos este concepto de saber o comprender que la iglesia es del Señor, debiéramos movernos, hermanos, con temor en nuestras decisiones, porque podemos afectar grandemente toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo con y a través de su iglesia. Decimos ser parte de la iglesia y a veces no medimos, hermanos, nuestras actitudes hacia alguien más. O tenemos en poco la actividad y dinámica de la iglesia por la cual Cristo murió y pagó con su sangre. Es muy interesante, hermanos, escuchar, cuando estábamos en el seminario, había una de competencias entre iglesias muy grandes. Mi hermana Lechita que lo conoce también eso. Que si la iglesia de Azcapotzalco es más grande que la iglesia Oreb de México, que si Pie Satélite es más grande, y de verdad yo escuchaba a los hermanos, no sé, tendrán su criterio para opinar, pero pues la verdad yo siempre decía, ¿cuál es el objetivo de querer saber esa respuesta? ¿Cuál es más exitosa? ¿Porque tienen mucha gente? No sé. ¿Porque tienen un predicador muy popular? No lo sé. Mi pregunta siempre fue, ¿cuál es el objetivo de saber eso? Yo quisiera por lo menos entender el por qué la preocupación de los de aquí, saber si uno nuevo llegó allá. Mi preocupación sería ver que no hay nuevos en nuestra iglesia. Mi preocupación sería, hermanos, si no hay
madurez en nuestra iglesia. Mi preocupación, hermanos, sería ver que no hay nadie en el culto de oración. Eso sería preocupante. No saber de la otra iglesia si lo está haciendo. ¿Quién es mejor, Pablo? ¿Quién es mejor, Pedro? ¿Quién es mejor, Apolos? Esa actitud es la que Pablo está diciendo no les está ayudando a la iglesia de Corinto. No les está beneficiando en nada. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Quién? Dios. Él es el que da el crecimiento, hermanos. La madurez en nuestras vidas viene por nuestro tiempo devocional con Dios. Yo sé que usted viene, escucha la predicación y toma notas, ¿verdad? Y usted sale bendecido y sale diciendo voy a empezar a entender lo que dice y voy a caminar en la corrección que Pablo da a Corinto. Y salimos con ese pensamiento. Pero hermanos, a lo largo de la semana, el lunes, el martes, el miércoles, abre su Biblia. Tiene su tiempo para escuchar a Dios. Se pone a cantar en su casa. A veces hay quien dice, sí, pastor, yo canto, me decía, mientras me baño, mira cómo canto, ¿verdad? Y en la ducha. Pero de repente viene un himno y de repente llega una de Vicente Fernández y hay un popurrí increíble, ¿verdad? En eso. Realmente, hermanos, a veces nos justificamos. Y si lo hice, oró en la semana, sí, di gracias por los alimentos. Hermanos, estamos teniendo un momento en el que puedo cerrar mis ojos y decir, Dios, quiero escucharte hablar. Quiero que tú a través de tu palabra me indiques, porque hay duda en mi corazón, porque tengo temor por mis seres amados, o simplemente porque quiero un tiempo contigo. Quiero platicar contigo, pero hermanos, no vamos a tener ese crecimiento. Pablo insiste mucho que no tiene que ver, hermanos, con la persona en la cual está trabajando o con la cual está usando, sino en él. El crecimiento lo da Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá, hermanos, la retribución de su obediencia. Y si nuestra obediencia es a medias, recuerde, obediencia a medias, ¿qué es? Desobediencia. Entonces, ¿cómo puedo pedirle a Dios que me bendiga? ¿Cómo puedo pedirle a Dios que me ayude? Dice después, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Y nuevamente establece, nosotros solo estamos haciendo el trabajo que se nos encomendó. Pero ustedes al crecer, al madurar, se darán cuenta que son el resultado, la labranza de todo lo que Dios está haciendo en ustedes, todo lo que Dios desea en ustedes. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dios va a usar a mucha gente en las iglesias. Dice Pablo, yo empecé la obra como perito arquitecto. Bueno, vamos a poner esto. Llegó otro después y empezó a predicar. Pero cada uno se sobreedifica. Cada uno, hermanos, ponemos el hombro para que alguien más pueda llegar y subir. Y a su vez ese alguien y sostenernos entre nosotros. Así como una familia, hermanos. Nos llamamos la familia de la fe. Pablo así lo llama. Nosotros nos decimos la familia Oreb. Pues ahí es donde entra, hermanos, el poder sobrellevarnos para poder sobreedificarnos unos a otros y de manera personal también. Yo solo puse el fundamento. Ojo, Pablo no dice, yo hice el fundamento. El fundamento lo explica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la base, el protagonista en la iglesia? Jesucristo, no el hombre, ningún hombre, ninguno, solo Dios. Cuando venimos, entonamos himnos, hermanos, ¿en quién piensa? Solo tenga en mente, hermanos, que venimos a adorar a Dios y cantamos a nuestro Padre Dios y cantamos, hermanos, porque Dios merece toda la gloria. Porque Dios merece ser glorificado por aquellos que Él redimió. Y viene algo complicado. Pablo dice algo bien complicado aquí, hermanos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, si ya está el fundamento que es la Biblia, pero alguno tiene la gran idea de empezar a edificar con su propio criterio, hermanos, no importa si es oro,
plata, piedras preciosas, los elementos más sublimes que pueda existir en la tierra. O lo peor, hermanos, madera, heno, hojarasca. Fíjense bien cómo lo pone igual. Pueden construir con oro, pueden construir con heno. ¿Y sabe qué? Si están construyendo así, hermanos, si estamos teniendo una vida devocional como iglesia, familiar o individual, simplemente para brillar nosotros, sería edificar en oro, nuestra obra se va a desmoronar. Si estamos construyendo con heno, hermanos, dándole la menor importancia al fundamento establecido, o sea, no cuidamos nuestra vida espiritual, ¿qué cree que va a pasar? Lo mismo. No existe el cristianismo a mi manera. No puedo glorificar a Dios a mis tiempos, como yo quiera, cuando yo pueda. Hermanos, o le entregamos todo a Dios o caeremos en este término que Pablo dice, solo están dando apariencia y su comportamiento solo parece de carnales. Y recordemos esto, hermanos, porque aquí Pablo está confrontando. Si su comportamiento es de carnales, les está faltando madurar, les está faltando a Cristo. Entonces significa una cosa: no existe el cristiano carnal. O eres carnal o eres cristiano. Porque Pablo está regañando a la iglesia por tener un comportamiento carnal. Están construyendo, ya está el fundamento, ¿qué es lo que quieren hacer? No pueden construir a su manera. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, habrá resultado, porque el día la declarará, no hay nada oculto que no salga a la luz. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No está hablando, hermanos, aquí por lo menos no se está refiriendo al infierno, mucho menos al purgatorio, como algunos dicen. No está hablando de eso, está hablando de nuestra obra, hermanos. La prueba que puede venir aquí, que pudiera parecer fuego, hermanos, consumiendo lo que es nuestra obra, nuestro esfuerzo. Cuando venga el fuego de la prueba, hermanos, usted se dará cuenta si realmente está trabajando, si usted es labranza de Dios o solamente construyó con oro, con plata o con hojarasca. Porque ahí, hermanos, en el fuego de la prueba es donde nos damos cuenta acerca de qué tan fieles hemos sido. Y si solo estamos buscando a Dios cuando viene la prueba, entonces nuestra obra se puede desmoronar. Y mire que Dios es misericordioso. No se trata de venir a Dios cuando tenemos problemas, hermanos. Se trata de seguir a Dios siempre. No se trata de buscar a Dios cuando hay enfermedad o dolor. Se trata de caminar todos los días tomado de la mano del Señor. Porque no estamos exentos, hermanos, del fuego de la prueba. Cuando Pablo habla, hermanos, acerca de la armadura, ¿se acuerda que dice que el Espíritu Santo nos provee del escudo de la fe, con el cual podremos apagar el ataque del diablo? ¿Y cómo presenta el ataque del diablo, según Pablo? Allí, los dardos de fuego. Hermanos, si usted ha creído en Cristo y si usted está decidido a buscar a Dios tal cual lo está diciendo Él, le tengo una noticia, no sé qué tan agradable sea, pero significa que el diablo le ha declarado la guerra a usted. Si usted ha decidido vivir piadosamente, usted es enemigo del infierno. ¿Qué cree que va a pasar? Mientras caminemos en la tierra, hermanos, el infierno no se va a detener en contra de usted. Pero Dios no le va a dejar. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que sigue abajo. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mire cómo no es en vano trabajar. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No vamos a perder nuestra salvación, hermanos. Pero ¿cómo vamos a llegar ante el Señor con un testimonio vil, hermanos, de flojera? Dice aquí, vas a llegar, serás salvo, pero no tienes nada que presentarle a tu Señor. Como el siervo que se avergonzó y enterró su talento. Tenemos que tener cuidado en nuestra vida porque somos servidores, hermanos. Pablo está diciendo, yo quiero por lo menos esperar que el Señor mismo hable acerca de mí. Y habla, hermanos, entonces de entender nuestro tiempo con Dios. ¿No sabéis
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es una vida en comunión con Dios, que ya entendimos, que ya maduramos, que ya no necesitamos leche, que ya comemos vianda, que ya entendemos nuestro lugar en la iglesia. Pero que uno, por lo menos ese, hermanos, entiende su comportamiento y su responsabilidad. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios demanda de nosotros, hermanos, fidelidad y santidad. Dios espera, hermanos, que nuestro testimonio pueda mostrarle a la gente que soy cristiano. Y podamos entonces, hermanos, no creernos ser. Dice el 18, nadie se engañe a sí mismo. ¿Qué significa esto? Más o menos Pablo nos dice, no te confíes. No te confíes. Hermanos, y cuando una persona vive confiada, perdón por el ejemplo, pero es bien práctico esto. A mí me ayudó a entender esto. La primera vez que puse atención en una mascota que tuvimos, hermanos, era un cachorrito. Bueno, el animalito, no yo, ¿verdad? Bueno, yo también era un cachorro, un jovencito, ¿verdad? Pero teníamos un pastor belga, uno negro, muy bonito, y era chiquito. Se llamaba Nicky. Y cuando era cachorro, hermanos, dormía hecho bolita. Y siempre con las orejitas paraditas. Y me llamaba la atención. A medida que pasó el tiempo y pasaron los años, de repente el perrito se convirtió en un cachorrote, ¿verdad? En un perrote. Pero ya no dormía hecho bolita. Dormía estirado, toda la panza para arriba, todo desparramado, como decimos. Y me llamó la atención, me puse a buscar en los libros cuál era la diferencia. Y la primera, cuando es pequeño, hermanos, es porque sigue teniendo cierto temor y desconfianza. Cuando este cachorrito ya se siente seguro, puede dormir totalmente relajado. Le digo, perdón por el ejemplo, pero es una explicación bien práctica para que podamos entender esto. Aquí, hermanos, el Señor nos dice, no te confíes, no duermas así desparramado, no vivas así. Camina con cuidado, camina mirando tus pasos, camina cuidando al hermano, camina orando por la iglesia. No te confíes, no se engañen a sí mismo. Si alguno de entre vosotros dice, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si queremos alcanzar sabiduría, hermanos, tenemos que ir en contra de lo que este mundo ofrece como sabiduría, como avances. ¿Ha escuchado a alguna persona con las ideologías que hoy tiene al enfrentarse o toparse, hermanos, con una persona que le habla de la Biblia? Somos retrógrados, nos dicen. Un libro arcaico que no tiene fundamentos. Estamos en pleno siglo XXI y todavía crees en lo que dice la Biblia. ¿Sí se da cuenta cómo empieza la ignorancia, hermanos? Pues no se trata de creer o no creer. La evidencia de que existe Dios, lo veíamos en la escuela dominical, hermanos. No solamente se limita a lo que está en la Biblia. Abramos los ojos y nos vamos a dar cuenta de una verdad. Dios existe. Pero dice aquí, si quieres ser sabio, vas a tener que darle la espalda directamente a toda la sabiduría de este siglo. Hazte ignorante, no quieras aprender algo que el mundo te está ofreciendo como correcto. Entonces vas a poder llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Cualquiera que se levanta diciendo sabio conforme a la mentalidad de este mundo, hermano, resulta que es un ignorante. Así de plano, así. Hermanos, Salmos dice bien claro, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Cualquier persona que tiene poco a Dios entra directamente a esto, una ignorancia terrible. Es insensatez. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ellos solitos caen en su red, hermanos. Dice el 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, no somos nada. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo o sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dios se encargó de darle todo a la iglesia.
de fundar la iglesia, de mandar siervos a la iglesia, de hacer y llevar integrantes a la iglesia. Así que aprendamos a caminar con cuidado, aprendamos a hablar con cuidado, aprendamos a poner nuestra vida en comunión con Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es bien fácil que aún en la iglesia caigamos, hermanos, en los conflictos de los cuales cayó la iglesia de Corinto, y que Pablo dice aquí con mucho cuidado: no te comportes como los del mundo. Si eres cristiano, no tengas nada que ver con el mundo. Somos la iglesia de Cristo. Alabamos a Cristo. Predicamos a Cristo. Vivamos para Cristo. Tal vez el mundo nos va a dar la espalda, hermanos, gloria a Dios por eso. Tal vez el infierno nos haga ver nuestra suerte como cristianos, hermanos. Gloria a Dios por eso. Significa una cosa: no pertenecemos a este mundo. Así que démosle la gloria a Dios. Demos la alabanza al Señor. Y no se nos olvide que la iglesia, nuestras familias y nuestra vida son para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has concedido la bendición de escucharte. Pero también, Padre, pues nos animas a caminar en los designios que tú has determinado. Mi Dios, la iglesia de Corinto no es muy diferente a todas las iglesias de hoy en día. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestra mirada para poner nuestros ojos solamente en ti, y que vivamos y caminemos mirándote a ti, anhelándote a ti, amándote a ti, alabándote a ti, sirviéndote a ti, Señor. Que esta tu iglesia siempre sea sostenida, Señor, como ha sido hasta el día de hoy, por tu mano poderosa, y que podamos seguir siendo para edificación, bendición y predicación de tu nombre, Señor. Que de esa misma forma las familias que conformamos esta iglesia aprendamos a caminar en esa integridad. Y las personas, los creyentes, Señor, nosotros, que conformamos esas familias y que conformamos esta iglesia, podamos salir, Señor, desafiando a la sabiduría de este mundo, desafiando a lo que está establecido en este mundo como pecado, Señor, y que podamos, Padre, en cada paso que demos, en cada respiración, así como decía Martín Lutero, salgamos con el deseo de hacer temblar las puertas del infierno. Pero que lo hagamos, Señor, tomados de tu mano siempre. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.